Supercrack Estrella presenta el sacerdote jesuita Atanasio Kircher y su pacto con los intraterrestres 1665. En 1631, mientras aún se encontraba en Wurzburgo, Kircher supuestamente tuvo una visión profética de una luz brillante y hombres armados con caballos en la ciudad. Wurzburgo fue atacada poco después y capturada, lo que llevó a que Kircher recibiera respeto por predecir el desastre mediante la astrología, aunque Kircher insistió en privado que no se había basado en ella en Wurzburgo. Kircher pactó con los intraterrestres. Estos proporcionaban a Atanasio Kircher información del futuro gracias a sus máquinas del tiempo. Atanasio Kircher habló con los intraterrestres para que se dieran a conocer. Los intraterrestres estaban divididos entre los que querían salir a la superficie de la Tierra y los que no estaban. En 1665 intraterrestres salieron de debajo de la Tierra para contactar con los terrestres. Esto provocó una guerra entre los que querían tener contacto con nosotros y no que no querían, una guerra entre intraterrestres. Tecnología intraterrestres de teletransportación. Al parecer, entre 1620 y 1631, la monja hizo no menos de 500 visitas a Nuevo México gracias al don de la bilocación. Una rarísima habilidad que, se dice, le permitía estar en dos sitios a la vez. Lo curioso es que aquellas bilocaciones dejaron todo un reguero de documentos y textos históricos. El más valioso fue el que redactó Fray Alonso de Benavides, primer padre custodio de Nuevo México, que en 1629 actuó como obispo provisional de la región y levantó acta de cómo, en efecto, una mujer joven y blanca, cubierta por un manto azul, predicó en las orillas del Río Grande mucho antes que sus misioneros. En 1631, en Inglaterra, tierra conocida peyorativamente como la pérfida Albión por los anglófobos, los impresores reales Robert Barker y Martin Lucas de Londres editaron una traducción al inglés de la Biblia de St. James, la más reputada entre los protestantes. Sin embargo, por motivos hasta hoy desconocidos, se comieron una palabra. Y no una palabra cualquiera. En el versículo 14 del capítulo 20 del Éxodo, se les extravió la palabra no. El problema es que se trataba del séptimo mandamiento dado por Dios a los hombres, que originalmente debía decir en inglés la frase "Thou shalt not commit adultery", no cometerás adulterio, pero que al suprimir la palabra no quedó escrita del modo siguiente: "Thou shalt commit adultery", cometerás adulterio. Nacido en Hesse, Alemania, Kircher, el menor de 9 hermanos, pasó la mayor parte de su vida en Roma, donde se convirtió al sacerdocio en 1628. Comparado a veces con Leonardo da Vinci y descrito por Edward W. Schmidt como el último hombre del Renacimiento, Kircher publicó obras profusamente ilustradas sobre una enorme variedad de temas, como matemáticas, egiptología, geología, teoría musical y numerosas ramas de la ciencia, e incluso fue el inventor de un sistema de lenguaje universal. Fue el primer científico que pudo mantenerse con la venta de sus propios libros. A lo largo de su vida, Kircher mantuvo correspondencia con otros científicos, médicos y compañeros jesuitas, y tuvo su propio museo, publicitado como Teatro de la Naturaleza y el Arte, cuyo catálogo publicado ofrecía descripciones de máquinas de movimiento perpetuo, trucos ópticos, la cola de una sirena, los huesos de un gigante y otras maravillas. El padre Athanasius Kircher S.J. es uno de los personajes más intrigantes y frustrantes de la ciencia del siglo XVII. Descrito como el último hombre que lo sabía todo, su obra abarcó jeroglíficos, magnetismo, relojes de sol, óptica, acústica, música, astronomía, filología, lógica, cultura china, antigüedades romanas. En 1633, siendo un joven jesuita, llegó al Colegio Romano, donde desarrollaría la mayor parte de su carrera, incluyendo la organización de una notable colección de curiosidades que se conocería como el Museo Kircherianum. Los libros de Kircher son una fascinante mezcla de observaciones y teorías que abarcan desde lo extraordinario hasta lo absurdo, presentados sin evaluación ni comentarios. Así, pudo argumentar convincentemente contra los últimos vestigios de la física aristotélica y sus esferas cristalinas, a favor de un nuevo método filosófico basado en la observación y la experimentación. Pero Kircher también pudo escribir sobre el Arca de Noé 3 volúmenes. Intentando explicar cómo Noé logró que todos esos animales, y su alimento, encajaran en las dimensiones dadas por la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 4 está dedicado a la fascinante historia de la guerra de los telescopios en Roma, pero es una historia que no tiene ninguna relevancia obvia ni para Kircher ni para Galileo.
El capítulo 8, Jeroglíficos y el sueño de la sabiduría universal, comienza con Kircher en la cúspide de su carrera desarrollando su famoso museo, y continúa esta historia hasta sus últimos años y el temor de que el museo no sobreviva. Luego retrocede unos 30 años en el tiempo hasta el trabajo de juventud de Kircher traduciendo jeroglíficos egipcios, sin ningún hilo conductor que conecte ambas conversaciones. Además del vértigo mental de intentar recordar los nombres y personalidades de un párrafo a otro, uno también se siente frustrado por las preguntas que surgen sin respuesta, como, ¿qué pasó con el museo de Kircher y por qué se disolvió tan pronto después de su muerte? En el siglo XVII la ciencia moderna que conocemos hoy daba sus primeros y vacilantes pasos, avanzaba y también retrocedía. Era una lucha contra la superstición, la magia, la cábala, alquimia, astrología, horóscopos, egipcianismo, verdadera enfermedad intelectual del siglo XVII que se prolongó hasta la Ilustración del siglo XVIII y el romanticismo del XIX, el hermetismo neoplatónico, esoterismo religioso de los Rosacruces, Amorc, y otras ciencias ocultas que venían con gran fuerza y autoridades de la Edad Media en Europa. Las preocupaciones mágicas y científicas estaban de tal modo imbricadas que era imposible separarlas. Tal siglo se le reconocerá por siempre como el de la revolución científica en el viejo continente. Esa centuria es la línea divisoria entre el pensamiento mágico y el de la modernidad, pensamiento encantado aquel, que actualmente es reivindicado por el filósofo de la cultura estadounidense Morris Berman, el reencantamiento del mundo, 1981. Gassendi, Kepler. Era muy profunda la influencia del sacerdote jesuita alemán Atanasio Kircher, 1601-1680, de universal renombre en su siglo, que militaba en el hermetismo neoplatónico y el sincretismo. Tras huir de su natal Alemania, vivió 40 años hasta su muerte en Roma, donde reunió una rica colección de antigüedades orientales, libros, manuscritos e instrumentos científicos. Se le ha comparado como un pico de la mirándola del siglo XVII. Se propuso hacer una síntesis de las grandes tradiciones religiosas estudiadas por las misiones jesuitas. Una síntesis cristiana de las religiones universales, que era el deseo programático de los jesuitas. Creyó encontrar Kircher, dice el mexicano Octavio Paz, en la civilización egipcia la clave universal para descifrar todos los enigmas de la historia. Demostró con temible erudición y verba que la India, la China y el México antiguo debían sus artes, religiones, ciencias y filosofías al Egipto de la tradición hermética. Gracias a esta curiosa forma de pensar, Confucio era el Thoth de los egipcios y el Hermes de los griegos. Los brahmanes de la India adoran en sus pagodas a la diosa egipcia Isis. Los magos y adivinos de México antiguo seguían a los hierofantes egipcios y los gimnosofistas de la India. Los lectores novohispanos, Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, deben haber acogido estas noticias con inmensa y comprensible emoción. El sincretismo jesuita asume con Kircher un carácter total, que abarca todos los tiempos y todos los espacios. La Roma católica es el centro donde convergen todas las religiones, su puente es el Egipto antiguo y su profeta, Hermes Trismegisto, presintió, afirma el jesuita alemán, el misterio de la Santísima Trinidad del cristianismo. Su gran pasión fueron los jeroglíficos, a los cuales vio no como escrituras, sino como pinturas simbólicas que escondían verdades divinas. Hermes Trismegisto, afirma Kircher, es el padre de toda filosofía y gracias a él pudieron saber de Dios y de las cosas divinas Orfeo, Museo, Linneo, Pitágoras, Platón, Parménides, Homero, Eurípides. Hipótesis fantásticas y delirio razonante. Los muchos libros que escribió el jesuita germano no solo contenían hipótesis fantásticas apoyadas en una erudición libresca, sino que eran enciclopedias del saber de la época. Se interesó por la física, sobre todo la óptica, la astronomía, el magnetismo y las ciencias naturales. En la obra de Kircher convergen tres corrientes opuestas: el catolicismo sincretista de la Compañía de Jesús, el hermetismo neoplatónico egipcio heredado del Renacimiento, y las nuevas concepciones y descubrimientos astronómicos y físicos. Ofrecía una síntesis de estos elementos contradictorios, una superposición de hechos, ideas y fantasías. Extraordinaria amalgama de saber y delirio razonante. Su obra, que fascinó al siglo XVII, llega como gran novedad a la Nueva España colonial de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz y el sanio Carlos de Sigüenza y Góngora, el último hombre que quería saberlo todo. Afirma Octavio Paz que este sacerdote germano tenía una descomunal ambición, la que aún hoy nos asombra: dominar absolutamente todo el conocimiento humano hasta entonces existente.
Se le ha conocido como lingüista, matemático, físico, óptico, egiptólogo, musicólogo, teórico de la música, polímata, inventor, sacerdote jesuita, astrónomo, arqueólogo, medicina, combinatoria, profesor universitario, escritor, físico, teólogo, vulcanólogo, geólogo, compositor, historiador, políglota, filología, sinología y naturalista. Inventa unos aparatos increíbles. Una máquina de movimiento perpetuo que no funcionó, la linterna mágica, megáfonos, el piano a gatos, estatuas hablantes, máquinas que vomitaban, relojes operados por girasoles, un Jesús magnético que caminaba sobre las aguas, órganos mecánicos, muchos tienen forma de caracol, algunos de los cuales tenía Sor Juana en su celda del convento Jerónimo en México colonial. Escribió un tratado musical, donde relaciona la creación del mundo como obra musical. La música no es sino el orden que rige a las cosas. La música es como jeroglífico del universo. Esta idea se expresó en Sor Juana, quien escribe un libro musical, hoy lamentablemente desaparecido, El Caracol. Kircher se cuidaba de la Inquisición, pues vivía en Roma, ciudad donde habían quemado a Giordano Bruno en 1600 y condenado a Galileo. El neoplatonismo que profesaba el sacerdote jesuita cambió nuestra del mundo. Siempre se dice, arguye Octavio Paz, que el responsable de tamaño cambios fueron Copérnico, Kepler y Galileo, pero según historiadores modernos, Arthur Lovejoy, 1873-1962, entre ellos, el verdadero artífice de esa transformación fue el neoplatonismo, corriente de pensamiento perseguida en la Edad Media, pero que resucita con gran ímpetu en el siglo XV. Al negar la escolástica, dibujó una idea del mundo que se enlaza con la nueva física y cosmografía de la primera modernidad. Al padre Atanasio Kircher, maestro de las 100 artes, seguidor entusiasta de la tradición hermética neoplatónica del Renacimiento, debe vérsele como lo que verdaderamente fue. Precursor de la ciencia moderna, una responsabilidad que se nos ha olvidado, lamentablemente. Quizás pese en este juicio valorativo negativo sobre su figura a que su contemporáneo René Descartes lo califica de charlatán con una imaginación aberrante. Tenía entre sus lectores a las eminencias de su siglo: Locke, Huygens, Spinoza o Leibniz. Y por supuesto, Descartes. Creía en unicornios, grifos y dragones. Al menos, a su favor hay que decir que negó expresamente la existencia de tortugas aladas y gatos voladores. Hubo que esperar más de un siglo para que otro hombre tan obsesionado por saberlo todo naciera. El británico Thomas Young, 1773-1829, un precursor de la mecánica cuántica del siglo XX. De él hablaremos en otra oportunidad. El misterio de los intraterrestres. Antiguas culturas hacen referencia a dioses, a entidades divinas que en algún momento de nuestra existencia han compartido nuestro espacio. Antiguas culturas hacen referencia a dioses, a entidades divinas que en algún momento de nuestra existencia han compartido nuestro espacio y nuestro tiempo para enseñarnos a trabajar la tierra y a hacer ciencia, entre muchas otras cosas. Las evidencias del paso de estos seres por nuestro mundo las podemos encontrar por todos los rincones del planeta, según el reconocido investigador suizo, Erich von Däniken señala que debemos reinterpretar los textos antiguos y nos daremos cuenta que nuestros antepasados estuvieron en contacto con lo que ahora, nosotros llamamos extraterrestres. El cuestionamiento es sencillo: ¿será cierto que gran parte de lo que somos se lo debemos a ellos? En una expedición que participé a Paititi, la ciudad perdida inca en la selva peruana, tuve un encuentro físico con un anciano que afirmó ser parte de una hermandad mística, que estaba oculta en galerías intraterrenas y que era protectora de la verdadera historia humana. Algunos la conocen como la Hermandad Blanca, integrada por sabios que desde tiempos muy antiguos se mantienen ocultos en un reino subterráneo. El contactado peruano con extraterrestres, radicado en Argentina, Ricardo González, habló de su experiencia, que lo ha llevado a visitar los enclaves más importantes de 40 países como fue el desierto de Gobi, santuarios prácticamente inaccesibles que evocan el misterio de la ciudad de Shambhala, el principal centro espiritual del mundo. Un lugar donde se asegura habitan seres con facultades sobrenaturales. Pero fue el 08 de agosto de 2007 que Ricardo llegó a la zona donde se asienta el vórtice, que encontró uno de los más respetados lamas de Mongolia, Danzan Rabja, hace más de 200 años en el desierto, para entrar a esa misteriosa ciudad conocida por su tranquilidad y su paz. De igual manera, el también conferencista afirmó el hecho de que no se trata de una entrada física sino dimensional.
Una historia sorprendente que vivió, escribió y ahora difunde este latinoamericano, quien ha logrado llegar hasta ese sitio tan apartado de la civilización en busca de su verdad. Richard, como le gusta que lo nombren sus amigos, con el pelo largo que cada que tenía oportunidad se lo tocaba, durante esta entrevista, pero que a su vez, reflejaba una gran emoción en su rostro al momento que me relataba sus experiencias, una sensación que transmitía de sinceridad y por el otro lado, de gran responsabilidad al hablar de cosas que no son tan sencillas como corroborar su contacto con seres ajenos a nuestro mundo, pero sí de sus viajes en busca de esa hermandad blanca y del conocimiento oculto de la verdadera historia de nuestro planeta que, según nos dijo, se encuentra allá abajo custodiada por los eternos vigilantes, que esperan al individuo que sea responsable para entregarle el verdadero conocimiento de nuestro origen y nuestra posición en el universo. Al cuestionarlo sobre la hipótesis de que nuestro planeta es hueco y que incluso algunas personas afirman que existe un sol central y que su atmósfera tiene una tonalidad verdosa, nos mencionó: soy consciente que hablar de una humanidad viviendo bajo tierra parece un disparate. El hecho de que los intraterrestres posean sus bases bajo la corteza terrestre no quiere decir que nuestro mundo tenga que ser hueco. En Aritmología, publicada en 1665 en Roma, y editada en castellano por Atilano Martínez Tomé 340, se desvela en gran parte el pensamiento central de nuestro jesuita, siempre inacabado. En este manual de cábala pitagórica en la línea de Reuchlin y Agripa, agrega nuevos desarrollos matemáticos en la mejor tradición de la cábala y alquimia judía, de la cual ya nos da cuenta Sósimo, 341, alquimista y mago greco-judío en el siglo IV, respecto a talismanes y amuletos y en particular a la perfección paradójica de los cuadrados mágicos, atribuidos los primeros a los 7 planetas y que, como se sabe, tienen la particularidad de producir por medios lógicos y arbitrarios, propios del sistema decimal y su representación geométrica, el más completo asombro y la idea de que nuestra comprensión está limitada solo a 3 dimensiones, un mundo chato y casi plano, al que le faltan aún. ¿Se concedan acaso otros que les dieran una perspectiva nueva, multidimensional, dodecaédrica, más bien tenue y transparente, un imaginal con iluminación ambiental, siempre infusa? La mayor parte de estos asombros son numéricos y en combinaciones indefinidas en cadenas de relaciones y valores, como sucede con todos los aspectos de la cábala pitagórica que Kircher desarrolla de modo sintético y que admite varias lecturas de comprensión. Por ejemplo, diremos que con la adición de los números que conforman los cuadrados mágicos que, como es conocido, deben sumarse de modo vertical, horizontal y diagonal, se obtienen los siguientes resultados. Sello de Saturno, 9 casillas igual 15. Sello de Júpiter, 16 casillas igual 34. Sello de Marte, 25 casillas igual 65. Sello del Sol, 36 casillas igual 111. Sello de Venus, 49 casillas igual 175. Sello de Mercurio, que surge de 8 por sí mismo, o sea, 64 casillas igual 260. Y, el sello del cuadrado lunar resulta de multiplicar el 9 por sí mismo, 81, cuyos números, colocados en su cuadrado y dispuestos correctamente según las series de números, de forma transversal, recta y oblicua, o en un determinado orden, dan la suma de 369 y la suma de todos ellos es 3321, 342, pero estos cuadrados mágicos son los esenciales porque es lógico que puedan progredir indefinidamente teniendo dentro otros cuadrados a los que llaman hijos, y puede haber varios en un cuadrado cifrado con un número alto de hijos que, eventualmente podrían reproducirse a su vez hasta varias generaciones, donde se reproduciría el encuadre que nos signa, de modo sintético, un clon nuestro resumido que a veces es visto como la cárcel de la mente. Imaginemos que esta explosión numérica sea la de la multiplicidad de los seres y las cosas y por lo tanto de los números que los signan y que además estén cargados de diversos significados en la cábala pitagórica que, por otra parte, se corresponde de modo exacto con los cuadrados judíos, donde las letras eran designadas con los signos hebreos, ya que no había llegado la numeración arábiga de procedencia hindú. En todo caso hablamos de 22 letras, que al mezclarse con los números antes vistos obviamente potenciarán las combinaciones posibles. Y lo más importante es que todas estas letras pueden constituir palabras. Y con ello, sintetizar la totalidad, provocando así la generación, siempre junto a quienes elevan un himno de fe, amor y esperanza por alcanzar la sabiduría y la fuerza. Estamos hablando de un tabernáculo de letras inflamado, el laboratorio del mundo, nuestro Acanor, que los números y las letras y por lo tanto las palabras con su poder creador cristalizan.
Respecto a los números nos dice sintéticamente del 1, del 4, del 7 y del 10, 4 igual, 1 2 3 4 igual 10, igual 1 0 igual 1, 7 igual, 1 2 3 4 5 6 7 igual 28, igual 2 8 igual 10 igual 1 0 igual 1, formas y nombres que significan la unidad en distintos mundos o planos. Como se ha dicho, repite lo que hemos destacado en nuestros acápites sobre Reuchlin y Agripa, al igual que lo de los cuadrados mágicos que ya hemos mencionado, en tanto que modelos de prácticas teúrgicas y cabalistas. Dijimos anteriormente que el flujo de la mente divina del Creador tenía lugar a partir de aquella unidad supramundana y arquetípica, primero hacia adentro, por la tríada a la tríada y desde siempre. En ese inefable punto de la eternidad, se comunicaba al exterior a través del cuaternario a todo el ámbito de la naturaleza corpórea y a cada uno de los órdenes de la naturaleza creada, mediante las inteligencias que lo presiden todo. La naturaleza goza con el número septenario. El arquetipo del mundo está compuesto por 7 espíritus que están en la presencia de Dios y que eternamente contemplan las ideas divinas, que están presididas por las 7 estrellas de los planetas para ordenar el bien en el universo. En el firmamento la Osa también modera las estrellas en beneficio de los navegantes. Las lunas forman igualmente los períodos de 4 semanas, o 28 días, de cuya actuación brotan desde el mundo sideral las 7 especies de metales: plata, oro, hierro, estaño, plomo, mercurio y cobre en la naturaleza mineral. El denario es el número armónico y el más perfecto de todos. Asume en sí todas las diferencias de los números pares e impares y todas las proporciones armónicas, como se comprende a partir del cuaternario desintegrado, que tiene la potencia del denario, puesto que 1, 2, 3, 4 sumados forman el denario, porque, así considerado, contiene en sí todas las proporciones de las 5 armonías. En la proporción 2 a 1 se halla la doble, que los músicos llaman diapente. En la proporción 2 a 3 obtenemos el sesquitercio, llamado diatesaron. En la proporción 3 a 1, la triple, que llaman diapasón diapente. En la proporción 4 a 1, la cuádruple, llamada disdiapasón. En todo esto está contenida la música universal, no solo la artificial o del mundo menor, sino también la del mundo mayor, juntamente con la angélica y con la del coro supremo de Dios óptimo y máximo. Antes que el Creador de todo comunicase la unidad a las cosas inferiores, se difundió como ejemplar a partir de su unidad arquetípica al ternario y cuaternario, incluso al denario, como si fueran 10 las ideas y medidas a las que debían ajustarse los números y las cosas, de forma que ya no pudiera darse otro número más allá del denario, salvo que fuera este multiplicado 343. El estudioso que ha traducido y estudiado esta obra y que ha tenido en cuenta los aspectos esotéricos y los diversos niveles a que se refiere en su exposición, ha comprendido que estos no se anulan entre sí, sino que al enfrentarse se complementan y llegan a superponerse de modo natural. 344. Así A. Martínez Tomé en su prólogo nos anota 3 importantes consideraciones sobre este tratado de cábala pitagórica. Reconoce, sin la menor duda, que el desarrollo numérico va vinculado de forma muy estrecha a la evolución de los estudios astronómicos y cabalísticos, incluso admite que se extendió su uso gracias al congreso organizado por Alfonso X el Sabio para poner un poco de orden en los estudios inconexos que sobre astronomía se hacían por todo el mundo. 345 y en la página 12. En la tercera parte nos habla de la importancia que daban los árabes a los números, lo mismo que los hebreos, especialmente en la elaboración de sellos y amuletos, portadores de las fuerzas específicas de los dioses que representaban. Aquí nos ofrece la interpretación numérica del nombre de Jesús. El miedo a mezclar lo sagrado con lo profano, tan criticado por él en el libro, va perdiendo el carácter anatematizante, acabando en la 13. A partir de la quinta parte el autor penetra de lleno en el mundo de los misterios esotéricos. Si la cábala hebrea ha tenido una importancia decisiva en el desarrollo del pensamiento occidental, como ya se ha indicado, al perderse el conocimiento del idioma hebreo entre los iniciados surge la cábala pitagórica, en la que ya se usan las letras del alfabeto latino para los latinos, las del alfabeto griego para los griegos, etc. A veces critica duramente esta utilización cabalística de los números, pero, mediante la utilización de distintos ejemplos para justificar su incoherencia, nos enseña la forma en que se han de utilizar
invocar los números. En efecto, este pequeño manual ritualiza una vez más la tradición hermética, el neoplatonismo y la cábala gnóstica, judía y cristiana, o judeocristiana si se ha de considerar su nacimiento en las juderías y al-Hamas del sur de Francia y España en el medioevo y que se prolonga en Safed y los judíos askenazí, y por otra parte en el material que estamos estudiando, el de la cábala en el Renacimiento, que se expresa de modo cristiano en algunos sectores y autores como el católico Kircher, sacerdote jesuita e igualmente de modo pagano, como es nuestro caso, no solo por el trasfondo de la filosofía griega, sino también por los ritos numéricos pitagóricos, donde se invocan los dioses, semidioses y héroes del panteón, como parte activa de la realización intelectual a través de las ideas que los números representan. Pero también en relación con el alfabeto hebreo y el nombre de las sefirot vinculadas con los astros y los poderes conferidos a los nombres divinos, arcangélicos y angélicos, sin la menor vinculación con los usos y costumbres de estos o aquellos, completos profanos, o por la hipocresía de lo político o moralmente correcto, juzgando según la ocasión, pero siempre movido el personal hipnotizado por el odio, producto de la envidia y el miedo que se opone a la iniciación, la que es una simple mentira para ellos, que lo saben con razones de peso, sin advertir que están siendo víctimas de una burla y que los autores, que algunos han llamado espíritus inmundos, se regodean en ello. Bien grueso. Veamos ahora el cuadro que publica en la página 273 de su tratado. Como se puede apreciar, las correspondencias entre sefirot y planetas están claras, a lo que hay que agregar los nombres teológicos católicos de los distintos grados del mundo intermediario. Pero en aritmología hay mucho más y de diversa naturaleza, todo ello alrededor de los números y de las sefirot, cuya traducción ya sabemos corresponde a numeraciones. En el primer capítulo se encuentra un estudio muy interesante sobre la historia de los números y su evolución que, amén del significado que adquiere en este tratado, es igualmente útil para cualquier curioso. En el segundo ya se trata sobre algunos misterios de los números que los crónicos denominan propiedades. En la parte tercera se habla de los números de los árabes y hebreos y sobre los sellos místicos que elaboraban a partir de ellos. La cuarta parte es un muy documentado trabajo sobre la aritmomancia a través de la isofefía de los misterios de los números de los gnósticos herméticos del primer siglo con los que se servían en sus magias. Este capítulo es un pequeño tratado de 40 páginas, donde denostando el pensamiento de las prácticas gnósticas revela los fundamentos y las técnicas de estas artes condenadas. Y así hasta llegar a las cadenas místicas de los números y la cábala pitagórica en su expresión geométrica plana y volumétrica, los teoremas, etc. Pondremos fin a este breve apartado volviendo a las imágenes con las que comenzamos, lo cual nos ha dado pie para publicarlas aquí mismo como texto, ya que consideramos forman parte constituyente desde la Edad Media del discurso hermético y alquímico compartido con la cábala. Para terminar queremos citar una frase de un libro dedicado a Kircher de Ignacio Gómez del año 346 con un material gráfico extraordinario y un prólogo donde se destaca sabiamente el poder de las imágenes y su razón de ser de este modo. Los autores de la Contrarreforma, y en particular la orden de los jesuitas, sabían que las abstracciones del dogma, los misterios de la fe y las enseñanzas de la Iglesia tenían que entrar por los ojos. El movimiento emblemático jeroglífico de finales del XV y de todo el siglo XVI había, además, acertado a crear un lenguaje de simbología visual que la Compañía de Jesús supo hacer suyo. Pero no se trataba solo de ir a pedir a las imágenes un buen agente de publicidad o un medio universal de comprensión. Todo jesuita sabía muy bien que San Ignacio en sus famosos ejercicios espirituales había colocado el ejercicio de la imaginación y de la composición mental del lugar en el mismo corazón de su doctrinario espiritual. Y está fuera de dudas que detrás de la técnica espiritual de los ejercicios ignacianos se hallan las técnicas de la imaginación que habían desarrollado, con un fuerte componente hermético y egipcio jeroglífico, las artes de la memoria. Los neoplatónicos herméticos del Renacimiento, como Ficino, o Camillo del Minio, para no hablar de Giordano Bruno, estaban persuadidos de la importancia que poseen las imágenes no solo para aprehender y consolidar los conocimientos, sino incluso para configurar la estructura del psiquismo 347. Por eso, bien puede decirse que en los siglos XVI y XVII el espejo en que se miraron los príncipes y los pontífices, los místicos y el pueblo llano y, por supuesto, los escritores y los artistas, era un espejo de imágenes, un espejo de la imaginación.
Thanasius Kircher, 1601-1680. Pasamos ahora a otra forma de manifestación de la ciencia sagrada muy extendida en el Renacimiento vinculada con las imágenes, aprovechando en esa época la invención de la imprenta y la extraordinaria difusión que alcanzó inmediatamente por sus características de economía de la mano de obra, es decir, del tiempo que implica producir los manuscritos y, concretamente, reproducir 500 imágenes, por ejemplo, sin necesidad de repetir, una por una, las letras del discurso, a lo que se suma la reproducción de diseños e ilustraciones que siempre ha caracterizado a la tradición hermética, en este caso a la cábala judía, y a su expresión en el Renacimiento, por medio de autores neoplatónicos, neopitagóricos, etc., es decir, por aquellos que desenvolviendo el pensamiento cabalístico en Occidente sin ser necesariamente israelitas, o de ellos, algunos convertidos al cristianismo, o viviendo en naciones que profesaban esa religión, pero siempre acompañados de sus usos y costumbres particulares, muy análogos a los judíos, ya que sus mandamientos morales y exotéricos son los mismos que les llevarían a formular el pensamiento cabalístico de modo casi exclusivo a partir de la Edad Media de Occidente, donde nació la cábala en Provenza y Sefarad. De igual manera, la idea medieval de iluminar los textos fue recogida en la edición de los libros renacentistas que siguieron publicando grabados que, a través de las nuevas técnicas y su desarrollo paulatino, llegaron a ser fundamentales en esta literatura, pionera de artes de consumo muy actuales, que pasó a utilizar estas imágenes no ya como algo separado de los textos, sino como el texto en sí, y no algo agregado al discurso. Este es el caso de dos autores que se encuentran distanciados geográficamente y en el tiempo histórico, ya que hay entre ellos medio siglo y también la distancia provocada por los casi inexistentes medios de comunicación de esos tiempos que, sin embargo, no constituyeron barreras dada la enorme distribución de los conocimientos cabalísticos en toda Europa, que tomó la forma de una moda que duró aproximadamente todo el Renacimiento y se ha proyectado hasta la fecha. De ellos debemos destacar por su número y calidad artística en primer lugar a los libros de alquimia, disciplina que aquí estudiaremos en capítulo aparte, donde veremos las relaciones entre el saber cabalístico y el alquímico, aunque ahora nos limitaremos a mencionar someramente la obra de estos dos estudiosos, que en sus grabados y textos nos hablan de la cábala hebrea, que no solo conocen sino que incorporan a sus propios idearios. Nos referimos a Robert Flood, 1574-1637, y a Thanasius Kircher, 1601-1680, autores de obras enciclopédicas sobre la ciencia sagrada que, como acabamos de decir, incluyen la cábala y su relación tanto con las disciplinas paganas y teúrgicas, como con el cristianismo. En el caso de Kircher, estos estudios se prolongan a la inventiva de la naciente ciencia experimental, que algunos llamaban magia natural y que comenzó su andadura histórica en ese entonces con el resto de las disciplinas científicas que se han ido desarrollando, en algunos casos desechando, para bien o mal, según las perspectivas. Las imágenes poseen un formidable poder comunicador, por lo tanto didáctico, en la medida en que sintetizan, grafican y embellecen conceptos y vivencias que son capaces de transmitirnos por medios iconográficos. El hermetismo, el gnosticismo y la cábala se han volcado en diagramas y esquemas, en los que algunos solo han querido ver talismanes o amuletos. Pero para imágenes, ¿qué decir de las de la Biblia?, que han sido pintadas una y otra vez por el judeocristianismo, ya que puede hacerlo de acuerdo a sus teologías en oposición con el Islam, en el que las imágenes están prohibidas, aunque no la graficación de las figuras geométricas y proporciones aritméticas en las que basa su arte. Especialmente nos lamentamos en este caso de la falta de espacio, puesto que nos gustaría explayarnos más sobre el jesuita, sus textos y grabados, que vincularemos con Robert Flood y la mención de Michael Mayer, 1568-1622, un alquimista, que ya hemos abordado anteriormente 335 y que aquí no repetiremos por no tener una relación directa con la cábala sino con la mitología griega, aunque no es el caso de Kircher y Flood, que hacen profesión de la tradición hermética y utilizan la cábala en sus sistemas totalizadores. Recorreremos esta parte de nuestro estudio junto a Jocelyn Godwin, al que hemos agregado algún otro autor, porque consideramos que ha estudiado exhaustivamente la obra de los escritores que estamos considerando. Comenzando con Thanasius Kircher, del que Godwin nos dice al inicio de su trabajo a él dedicado 336 y que nos lo ubica en un renacimiento tardío. Hasta tal punto era Kircher hijo del Renacimiento que estas distinciones no existían para él, que extendió sus intereses y conocimientos a una prodigiosa variedad de disciplinas.
Es imposible situarle en una categoría única. Es el gran enciclopedista musical de comienzos del barroco, el padre de la geología o uno de los primeros autores que escribieron sobre los gérmenes. Es el inventor de la linterna mágica y diversos juegos magnéticos para aristócratas y cardenales o el traductor de los jeroglíficos egipcios. Lo es, más bien, el compilador de informaciones sobre el lejano oriente, el fundador de uno de los primeros museos y el inventor de un sistema lógico y de un nuevo lenguaje simbólico. Porque hizo todo esto y mucho más. Resulta difícil pensar en espíritu más universal desde Leonardo da Vinci. Pero mientras que Leonardo vivió en pleno apogeo del Renacimiento italiano, en la época de Kircher el enciclopedismo renacentista cedía terreno ante la moderna tendencia a la especialización, y los fundamentos mismos del pensamiento tradicional eran desafiados por el avance de las ciencias. A instancias de su padre, un teólogo con amplia biblioteca, estudió hebreo y otras materias con un rabino en su pueblo que compartía con la educación que le impartían los jesuitas de Fulda, Alemania. Con el tiempo le tocó enseñar hebreo años después en Heiligenstadt, junto con matemáticas, contando apenas con 23 años ya que fue siempre un prodigio, a la par que sucedían en su existencia personal toda clase de hechos asombrosos, como fue el caso de Pico de la Mirandola y varios otros según hemos visto en los que varias veces estuvo en peligro su propia vida. Casi puede parecer que Kircher nació demasiado tarde, o demasiado pronto, pues la corriente de los tiempos hizo que su visión holística o totalizadora del mundo le llevara, incluso en vida, a ser rechazado por el mundo de los científicos. Kircher nunca hizo esa clase de descubrimientos históricos que aseguraron la fama de Johannes Kepler, Robert Boyle o Isaac Newton y permitieron que los científicos actuales perdonaran a Kepler su interés por las armonías cósmicas, y a Boyle y a Newton su profunda preocupación por la alquimia. Por otra parte, se ha criticado a Kircher por sus creencias atávicas en muchos dominios que en épocas posteriores se considerarían supersticiosas. Afirmaba que él mismo había utilizado la palingénesis, es decir, la resurrección de las plantas a partir de sus cenizas. Percibía las influencias astrológicas sobre la salud del hombre y los cataclismos. Creía en sirenas y grifos, en la generación espontánea de los insectos y en la absoluta veracidad del Antiguo Testamento. Así, los investigadores que hoy en día han absorbido el vasto y aterrador tema de Athanasius Kircher suelen expresar admiración por sus conocimientos, pero le niegan crédito con pesar, considerándole una especie de dinosaurio barroco que luchó denodadamente por perpetuar una visión del mundo que para ellos cayó hace tiempo en el descrédito. Aluden a su geocentrismo y a su adherencia a la tradición hermética en contra de Copérnico y Casaubon, como si el negarse a aceptar esas nuevas opiniones fuera prueba de una necedad sin límites. Su ingente obra es extraordinaria y como posibilidad de construir un eje interno, una estructura a tamaña exuberancia destacaremos dos citas de Godwin, tomadas del propio Kircher que desnudan una parte de su pensamiento bajo el oropel de las ciencias y el éxtasis del saber. En el Arca de Noé se asevera que, cuando hubo terminado el diluvio, Noé vivió el tiempo suficiente para ser testigo de la repoblación del mundo por sus hijos Sem, Cam y Jafet. Cada uno fue una dirección distinta, convirtiéndose en progenitores de los diferentes grupos raciales y lingüísticos. Fue Cam quien recogió la tradición de las ciencias antidiluvianas convirtiéndose en el primer Zoroastro, el revitalizador de la magia y de la idolatría. Uno de sus descendientes fue el sabio Hermes Trismegisto, segundo de este nombre y contemporáneo de Abraham, lo cual explica el profundo matrimonio de Hermes con el pueblo judío y el interés de Kircher por la cábala, incluso como estructura de su pensamiento. De hecho, cada sefirá es un microcosmos del todo, de modo que cada círculo está rodeado aquí por los nombres hebreos de los 10. En el nivel cosmológico los 7 sefirot inferiores son los 7 planetas caldeos y la tríada superior, según Kircher, la esfera de las estrellas fijas, el primum mobile y el empíreo. Pero también corresponden a los 10 nombres de Dios, a los 10 arcángeles, a 9 órdenes de ángeles y a las almas de los hombres y a la constitución humana. El mundo subterráneo descubierto por Athanasio Kircher sale de la Tierra en 1665. Todos hablan de Leonardo da Vinci pero nadie de Athanasius Kircher. La historia del Renacimiento está llena de nombres con una curiosidad insaciable, pero mientras el primero supo conjugar sus investigaciones con la cercanía del poder político, el segundo tuvo la mala suerte de que sus atrevidas teorías no soportaran la prueba del tiempo, a pesar de que escritores como Descartes, Leibniz o Oke o Poe reconozcan algunas deudas con él.
nacido en lo que hoy es Alemania Central, Kircher, 1602-1680, tradujo erróneamente jeroglíficos egipcios, escribió una suerte de novela que adoptaba el modelo copernicano en tiempos en que este constituía una herejía y probablemente fue uno de los primeros en observar la sangre humana en el microscopio. Durante su vida escribió más de 30 volúmenes sobre diversos temas. Siguiendo la fórmula clásica nihil humani alienum me est, nada humano me es ajeno, escribió sobre óptica, acústica, lingüística, matemáticas, criptología, egiptología, numerología e incluso sinología. Pero como buen hombre de su tiempo, Kircher incursionó también en la mecánica e inventó estatuas parlantes, dispositivos de espionaje y máquinas musicales, como un instrumento llamado piano de gato, probablemente inspirado por los violines de tripa de gato de sus contemporáneos, la familia Stradivari. Inventor y aventurero, Kircher afirma en sus memorias haber sobrevivido a una estampida de caballos, a una severa hernia y a los ejércitos de un obispo enloquecido, además de haber colaborado en dos de las más famosas esculturas de Bernini y bajado al cráter del Vesubio, el volcán italiano, para seguir sus investigaciones geológicas. Según se explica en el libro A Man of Misconceptions, The Life of an Eccentric in a Time of Change, de John Glacier, la razón principal por la que Kircher cayó en el olvido fue que escribió las 7 millones de palabras de su obra en latín. Claro, sin dejar de lado que mucho de lo que escribió fue refutado posteriormente o simplemente era absurdo. Esperma universal, enclaves secretos de influencia cósmica o su teoría de las montañas suecas no resistieron el avance de la ciencia. Incluso en vida sus teorías no recibieron sino la desconfianza de grandes pensadores de su tiempo. Por ejemplo, la decepción de Descartes quedó expresada en una de sus cartas al intentar uno de los experimentos magnéticos descritos por Kircher en Magnes, Sive de Arte Magnética, el magneto, o Arte de la Magnética, 1641. Según nuestro olvidado héroe, un girasol podría afectar el funcionamiento de un reloj, debido a la sensibilidad que estas flores tienen para seguir la atracción magnética del Sol. Descartes escribió después: tuve suficiente tiempo libre para hacer el experimento, pero no funcionó. Pero probablemente su trabajo más interesante haya sido el Ecstaticum, viaje extático, una suerte de ficción publicada en 1656. En esa época Kircher estaba ávido de entablar discusiones respecto a los últimos descubrimientos astronómicos posibilitados por la reciente invención del telescopio. Sin embargo, también conocía la suerte que pensadores valientes como Copérnico habían corrido. Pero aunque Kircher creyera secretamente en el modelo copernicano, en un momento en que afirmar que la Tierra no era el centro del universo era herejía, un sistema planetario que orbitara alrededor de un sol central tenía mucho mayor sentido para sus creencias místicas. En su Ecstaticum, Kircher narra el sueño cósmico que emprende de la mano del ángel Cosmiel, una suerte de Virgilio para el viaje iniciático, quien le explica que toda la masa de este globo solar está imbuida de cierta energía universal seminal, la cual toca todas las cosas con su difusión radiante. Siglos antes de la ciencia ficción, podríamos considerar el trabajo de Kircher antecedente de una larga y notable lista de artistas, como Sor Juana Inés de la Cruz y el viaje místico de su primero sueño, de Jules Verne y su viaje al centro de la Tierra, además de Marcel Duchamp y Giorgio de Chirico. Muchos siglos después Kircher volvería a hacer un cameo en la historia de la literatura universal. En el cuento de Edgar Allan Poe, A Descent into the Maelstrom, el narrador se sumerge en un vórtice de los mares nórdicos. Es justo en ese momento de terror en que recuerda que Kircher y otros imaginan que en el centro del canal del Maelstrom existe un abismo que penetra el globo y sale en un sitio muy remoto. Esta opinión era una para la que, mientras lo observaba, mi imaginación se sentía más inclinada. Aunque sus numerosas obras no hayan resistido la prueba del tiempo, la existencia de mentes ávidas y geniales sigue siendo un ejemplo para que no dejemos que pequeños detalles como la lógica o lo real nos alejen de la búsqueda de soluciones místicas y fascinantes para los misterios del universo. Imagen astrológica hermética de Athanasius Kircher. Las 9 esferas se asocian con las 9 musas según la concepción pitagórica donde Apolo dirige la armonía del cosmos. Las esferas son cruzadas rítmicamente por el arpa, un símbolo de la fuerza vital en la mitología egipcia. Athanasius Kircher S.J. permanece vinculado a los estudios del hermetismo y a la egiptomanía, pero su obra Mundus Subterraneus en el año 1665 hizo que los seres del interior de la Tierra salieran con sus ovnis. La creencia en la Tierra hueca, terrahuequismo o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra hay otro mundo muy parecido a la superficie, donde existen civilizaciones subterráneas de seres llamados intraterrestres.
¿Qué pasó en el año 1665? El mundo subterráneo, Atanasio Kircher. Tratado científico dividido en 12 tomos que investiga y describe misterios que se encuentran debajo de la superficie terrestre. Volcanes, terremotos, fuentes termales, minerales, cuevas y formaciones geológicas. Postula que son creaciones divinas y que estudiarlas puede acercarnos al conocimiento de Dios. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.